Aleluya. Poderoso Jesús. Oramos, Señor. Santo. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Pastor, si quiere predicar, no tengo problema. Así, de que puede darle. Dios le bendiga, iglesia. Amén. ¿Se escucha bien ahí? ¿Puedo dejarlo ahí? Agradecemos al Señor la oportunidad que nos ha dado en esta mañana de exponer la palabra del Señor. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Aleluya. Hemos decidido seguir a Cristo. ¿Y tú sabes por qué? Porque el mundo nada nos puede dar. Pero Cristo sí nos puede dar. Amén. Así que en esta mañana vamos a ir al consejo de Dios para nuestra vida. Yo siempre digo que la predicación no es un acto de oratoria, sino que la predicación es el consejo de Dios para nuestra vida como creyente, para que podamos continuar en este caminar de la fe. Ahí es donde el Señor nos habla, nos corrige, nos disciplina, nos hace reír, nos hace llorar, ¿verdad? Así que si tú estás en esa disposición en esta mañana de recibir ese consejo del Señor, yo te invito a que agarres tu Biblia y que busques 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Y mientras usted lo busque, pues adore al Señor en ese acto, ¿verdad?, de búsqueda. Adore al Señor ahí. No deje de adorarlo. Porque vinimos a la casa del Señor hoy domingo, porque somos de los que creemos que todavía el domingo es el día del Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y si el domingo es el día del Señor, pues vamos a adorarlo desde que amanece hasta que anochece. Bendito sea el nombre de Jesús. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Un texto solamente vamos a estar leyendo en esta hermosa mañana. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y nos ponemos de pie en reverencia a la santa y bendita palabra del Señor. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Si no lo tiene, diga un aleluya. Santo. Gloria al nombre de Jesús. La santa y bendita palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Aleluya. Y me encantó la parte B de ese versículo. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es quién? Mi casa. ¿Para qué? Para que me hayas traído hasta aquí. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos de los huesos y discierne las intenciones de nuestros corazones. Señor, en esta mañana clamamos a ti como iglesia, en este retiro congregacional, donde hemos venido a adorarte, a buscar tu rostro. Clamamos para que tú nos des una palabra de consejo para esta iglesia, Señor. Que abras las mentes de cada uno de nosotros, nuestros entendimientos, para que la sabiduría tuya fluya, para que tu presencia fluya en esta mañana. Si hay algo que impide que la gracia tuya sea derramada en este lugar, si hay algo que impide que tu presencia se mueva en este lugar, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y creemos que abrirás la ventana de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde en cada una de nuestras vidas. Que cuando salgamos de esta casa hoy, Señor, no seamos los mismos que entramos, sino que seamos diferentes en Cristo Jesús. Amén. Señor nuestro.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amado. Y el tema en esta mañana es: ¿quién soy yo? Así que dile al que está a tu lado, pregúntale al que está a tu lado: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Alábalo, Antonio. Mire, amado, la identidad del ser humano es aquello que define quiénes somos en esencia. Y a partir de eso es que tú y yo comenzamos a desarrollar nuestra vida aquí en el plano terrenal. Así que si mi identidad está lacerada o si mi identidad está afectada por algo, mi personalidad y mi vida se desarrollarán con serios problemas existenciales, porque sentiré que no encajo conmigo mismo. Nunca voy a estar satisfecho con nada de lo que hago. Aleluya. Y a la larga, permanecer en ese estado me llevará a perder la dignidad humana que Dios depositó en ti y en mí el día que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cuántos entienden eso? Aleluya. Amado, perder esa idea de la dignidad y de la identidad humana es perder el valor que tenemos de nosotros mismos. Y eso es triste, ¿saben? Cuando llegamos a ese punto es triste. Creemos que no vale la pena ni vivir. Y esto es algo que en los últimos tiempos se ha venido trabajando fuertemente, porque tanto los estudiosos de la religión, pastores, teólogos, sociólogos de la religión, tanto ellos como los profesionales de la conducta humana, psicólogos, consejeros profesionales, etcétera, etcétera, estos dos grupos han entendido eso y han llegado a la conclusión de que si logramos sanar la identidad y la dignidad en el ser humano, vamos a tener mejores personas. Y si tenemos mejores personas como consecuencia de eso, vamos a tener una mejor sociedad. ¿Cuánto adoración por eso? Es una gran verdad. Es por eso que allá, en la década de los 40 y de los 50, yo no había nacido todavía para ese tiempo, ¿saben? Allá para los 40 y los 50, la ONU creó lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración argumenta, en resumen, que la dignidad del ser humano no puede ser violada, no puede ser restringida y no puede ser destruida por nadie. Nadie tiene el derecho a hacer eso con otra persona. Y en eso, como iglesia del Señor, estamos 100% de acuerdo y vamos a defender ese postulado también. Nadie puede ni debe atentar contra la dignidad de otra persona, porque no solamente viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que viola el mandato de Dios. Cuando Jesús en el capítulo 22 de Mateo dijo: un mandamiento nuevo les doy, ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y tengo que repetir la segunda parte de ese texto, porque nos acordamos de amar a Dios. Pero Jesús también dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. Que no se nos olvide. Que no se te pierda esa página de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto adorar al Señor por eso? La identidad y la dignidad humana están fuertemente interrelacionados. Si yo sé quién soy en esencia, me amaré a mí mismo cada día más. Conoceré mi propósito terrenal aquí en la tierra y me esforzaré por cumplirlo. Sabré para dónde voy cuando termine de cumplir ese propósito. ¿Para dónde vamos? Aleluya. Y si yo sé lo que hago en la tierra, sé quién soy y sé para dónde voy, mire, amado,
Me voy a esforzar por cuidar de mi prójimo para que donde yo esté, él también esté. O sea, siempre voy a tener un buen deseo para buscar el bienestar de los demás. Y yo creo que en esta mañana lo que quiero discutir es que precisamente el asunto está en eso. En que hay gente que no saben quiénes son y no se aman a sí mismos. Y si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar al otro. Y si tú no puedes amar al otro, no puedes amar a Dios. Porque la Biblia es clara cuando dice, ¿cómo dice que amas a Dios que no lo ves? Y al prójimo que lo ves, no lo amas. Eso es cristianismo 101, donde quiera que nos paremos. Si tú no te amas a ti mismo y no te respetas a ti mismo, ¿tú sabes qué? Que es que hay algo que está afectado, hay algo lacerado en tu identidad como ser humano. Aleluya. Por eso hoy yo he venido en esta mañana para darte una buena noticia. Hoy tengo una buena noticia para ti. Y es que esa identidad puede comenzar a ser sanada el día que tú decides tener un encuentro con Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Cuando tú decides aceptarlo en tu vida como tu Señor y tu Salvador, no solamente como Salvador, porque es que es fácil aceptarlo como Salvador, pero como Señor son otros 20 pesos. Porque cuando le decimos que tú eres mi Señor, mi vida le pertenece a Dios. Eso era lo que decía Pablo en su carta cuando decía el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Y en el texto original no usa la palabra siervo. Los traductores, para suavizar un poco el contexto, pues le pusieron siervo. Pero ¿sabes cuál es la palabra que usa Pablo en el griego original? Doulos, que es esclavo. Somos esclavos de Jesucristo. Le debo una lealtad incondicional a mi Dios. Por eso es mi Señor. Mi vida le pertenece a Él. Yo le sirvo con una entrega total y no de part-time. Con toda honra al Señor por eso. El texto bíblico que leímos en esta mañana nos relata cómo el rey David había establecido un reino. Oye, el rey David fue respaldado por Dios desde el momento que Dios lo llamó. David, mientras pastoreaba ovejas, Dios lo llamó y lo apoyó. Luego vino el Samuel, el juez Samuel, el profeta Samuel, como lo quieras llamar, con un cuerno de aceite, lo unge y lo nombra rey y Dios lo apoyó. Luego David vence a Goliat y Dios lo apoyó. Amén. Luego David sirve a Saúl en el palacio por muchos años y ¿sabes qué? Dios lo apoyó. Peleó guerra, muchas guerras, pero muchas. Hasta que finalmente subió al trono de Israel y Dios lo apoyó. Amén. De hecho, la historia tiene a David como el único rey que unió el reino del norte, del sur y la Transjordania en un solo reino. ¿Y sabes qué? ¿Qué hizo Dios? Dios lo apoyó. Pero a pesar de todo esto y del apoyo que tenía de parte de Dios, algo le faltaba a David. Algo le faltaba a David todavía. Eso no había sido suficiente. Porque cuando Dios lo llama y le dice las bendiciones que tiene para él y su familia, ¿tú sabes qué fue lo que David le dijo? ¿Y quién soy yo? Había una contestación que David había buscado y todavía no la había conseguido.
¿Y quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú te acuerdes de mí y me des tanta bondad, tanta misericordia, tanto amor? Es ahí donde David comprende lo serio del asunto, que es servir al Señor. Que esto no es un asunto de ratitos. Que esto no es un asunto de estado de ánimo, de sentimentalismo, de que ay, hoy sí siento brincar y saltar para adorar a Dios. No. Ahí David comprende lo serio de esto. Cuando Dios le dice así, y se da cuenta y mira sus manos y se da cuenta que están manchadas por tanto pecado que había cometido. Se da cuenta que sus manos tenían mucha sangre de las guerras que libró, porque David era un sanguinario. Se da cuenta que sus estrategias militares no han sido las muy limpias que digamos, porque como dicen en mi barrio, David como militar muchas veces tuvo más trucos que el cinturón de Batman. Y se sentía inmerecedor de lo que Dios le estaba diciendo. Pero tú sabes qué, algo tenía David. Algo tenía David. Y era que David amaba a Dios. Era que David amaba a Dios. No importando lo que había hecho, David amaba a Dios. No importando los errores y las debilidades, David amaba a Dios y no soltaba a Dios. Aleluya. No lo soltaba por nada. Podía pecar, podía flaquear, pero no soltaba a Dios. No resuelto Dios. Que nada nos separe del amor de Cristo, ¿sabes? No importa lo que estés pasando, el diagnóstico, la situación económica, los problemas familiares, problemas laborales, no importa. No sueltes la mano de Dios. Ama a Dios, aunque no le entiendas. Síguelo, escucha su voz. Así que David amaba a Dios tanto y tanto que dijo, mira, yo te voy a hacer un templo. Porque David pensaba que si lograba fortalecer esa relación con Dios teniendo un templo, pues iba a poder encontrar la respuesta a su pregunta, ¿quién soy yo? Pero Dios no le permitió eso a David. Y le dijo, David, te equivocaste, no vas a construirme nada. ¿Por qué? Porque es que Dios no habita en templos hechos de tierras de mano. Dios habita en el corazón de aquellos que le aceptan en su vida y le abren las puertas de su corazón. Amén. Por eso es que hemos decidido seguir a Cristo. Así que David había hecho eso ya. Le había abierto las puertas del corazón del Señor, pero faltaba la respuesta a su pregunta, ¿quién soy yo? Probablemente en esta mañana tú te estás identificando y dices, mire, yo me he hecho esa pregunta también, ¿quién soy yo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué nací? Yo quiero decirte dos cosas de parte del Señor en esta mañana. Dios te dice en esta mañana dos cosas. Una, mira, tú eres la imagen de Dios. ¿Sabías eso? Yo cuando me miro en el espejo y veo tanta belleza, digo, ¿quién soy yo? Soy la imagen de Dios. Son las cremitas y todas esas cosas. Tú eres la imagen de Dios. Amén. Cuando fuimos creados en Génesis capítulo 1, fuimos hechos a su imagen. Y esto no se refiere a la igualdad en características físicas, de que Dios tiene un cuerpo y es como nosotros, que Dios es como yo, que a lo mejor le falta un poquito de pelo por aquí. Eso me dijeron que esto es después de 15 años de matrimonio, esas cosas pasan.
Yo espero que a los 30 todavía. Billo, ¿dónde está Billo? Tírenle la foto a Billo dentro de 15 años. Dentro de 15 años, Billo, te vamos a ver. Si no, recogemos una ofrenda y te compramos un peluquín. Los hermanos donan para esa, ¿verdad que sí? Tranquilo, Billo, tranquilo. La imagen y semejanza de Dios en nosotros no significa que Dios tiene las características físicas de nosotros, sino que se refiere a que Dios nos ha capacitado de capacidad moral, de capacidad racional, espiritual, y nos ha dado la libertad para poder ejercer la mayordomía que Él nos ha dado sobre el mundo y el lugar donde Dios te ha puesto a ti y me ha puesto a mí. Somos a imagen y semejanza de Dios en términos de la esencia de la santidad de Dios en nosotros. Pues no es que Dios tenga un cuerpo como nosotros, sino que es tu cuerpo y es mi cuerpo el que refleja los atributos santos de Dios. En ti se ve a Dios. El teólogo Turner decía, solo la obediencia ética muestra la imagen de Dios en ti. Y la obediencia ética a su palabra, a su santa y bendita palabra. Jesús lo dijo más bonito. Jesús dijo, por su fruto, esa es la imagen de Dios. Cuando comprendemos esta verdad divina, es como si llegáramos hasta la puerta del mismo cielo, pues vemos cómo esa identidad y esa dignidad humana es rescatada en nosotros. Y entonces yo me puedo parar en cualquier esquina y gritar a los cuatro vientos, soy libre, porque Cristo me salvó, me restauró y me libertó. ¡Libre! En Mateo capítulo 10 vemos un episodio similar. Jesús se reúne con sus discípulos y les hace una pregunta. Oye, ¿qué dice la gente por ahí? ¿Quién soy yo? Y como la gente siempre tiene algo que decir de uno, yo ni pregunto porque hay gente que me quiere mucho, pero hay otros que se les hace difícil verme. Y yo mejor ni quiero saber. Quiero saber la opinión de Dios de mí. Así que Jesús preguntó, ¿qué dice la gente por ahí? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente? Y los discípulos dijeron, bueno, hay unos que dicen por ahí que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. ¿Ves? Que hay diferentes opiniones. Pero vino Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo, bien has dicho, Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre celestial, mi Padre que está en los cielos te lo ha mostrado. Y es que nuestra identidad como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, no depende de lo que digan los hombres. Nuestra identidad no depende de lo que diga el mundo. Tu identidad depende de lo que dice Dios de ti. Amén. En ese punto es que nos podemos distinguir como iglesia de lo que piensan los sociólogos y los psicólogos que no conocen a Dios. Y es que ellos creen que la identidad y la dignidad humana se puede alcanzar su plenitud en la práctica del libertinaje y de la expresión sexual.
Ellos dicen, ¿qué tú quieres hacer eso? Hazlo. ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes? ¿Contento? ¿Feliz? Hazlo. Hazlo. Sin embargo, la salud mental de este país está cada día peor. Y las estadísticas son escandalizantes. Y la Organización Mundial de la Salud sacó un informe hace 2 o 3 semanas donde dice que se han disparado las condiciones de salud mental, que están fuera de control como nunca antes. Pero el mundo dice, no, tu identidad está en el libertinaje de la expresión sexual. Así que si tú te sientes hoy hombre, siéntete hombre. Si te sientes mujer, siéntete mujer. Y si no te gusta ninguno de los dos, te inventa un tercer género. Y eres L, G, B, T, Q, Z, X, Y, R, L, M, N. Vas a andar el alfabeto completo y vas a seguir en crisis de identidad. Los sociólogos y los psicólogos que no conocen a Dios dicen que la identidad del ser humano está probablemente en la anarquía social, donde no existan reglas, ¿no? ¿Para qué las reglas? Las reglas lo que traen es represión en el ser humano. Te reprime tus deseos, no te hace bien. Ay, eso no es saludable. Reprimir tus deseos. Te quieres comer un lechón a las 4 de la mañana, cómetelo. Esa visión de anarquía social que el mundo promueve constantemente, de la que las reglas son malas, y el mundo con una crisis de identidad todavía, y están en ese experimento. Vamos a romper las reglas, vamos a romper nuestra sociedad, vamos a romper lo que el gobierno dice, vamos a romper lo que la iglesia dice, vamos a romperlo, ya tú verás que vas a encontrarte a ti mismo. Sí, Pepe. Dicen que está en la ideología de género. Y ahí están enseñándole a los muchachos 20 cosas. Y las estadísticas dicen, esta semana oí una estadística del que preside el Centro Latinoamericano para la Enfermedad de Transmisión Sexual, que está en Centro Médico. Y él dice que en Puerto Rico, ahora mismo, 13 a 24 años, se han disparado sífilis, gonorrea y herpes vaginal y labial. 13 a 24 años, HIV 18 a 24, disparado. Claro. Y como la iglesia enseña que la Biblia nos da un código de cómo ejercer la sexualidad en el orden de Dios, pues nosotros somos retrógradas, no sabemos nada. El mundo dice que tu identidad está en el ateísmo moderno. Y el ateísmo moderno no es el del siglo XIX y XX, siglo XVIII, por ahí, donde decían que Dios no existía. No, ese no es el ateísmo moderno. El ateísmo moderno dice, puede ser que exista algo que se llama Dios, puede ser, pero ni me interesa conocerlo, ni servirle, ni nada de esas cosas. Así que cualquier cosa es Dios. Ese palo que está ahí es Dios. La bicicleta que tengo en casa es Dios. Pablo de Panamén que está allí detrás de mi casa es Dios. Todo es Dios. No creo en Dios, pero por si acaso, ora por mí. Si acaso. Pero si acaso existe, tú sabes. Y me en pompa al cielo. No, iglesia. Nuestra identidad no está en eso. Nuestra identidad está en lo que enseña la iglesia del Señor. La iglesia del Señor cree y afirma que nuestra identidad está en Dios. Porque sin Dios nada somos. Es Dios quien nos guía en el proceso de la vida a descubrir quiénes somos en este mundo. Es Dios que nos lleva en ese proceso de introspección como seres humanos.
Por eso, cuando Dios se le reveló a Moisés allá en el Sinaí, y Dios le dio una instrucción y le dijo: Moisés, vas a ir donde Faraón y vas a hacer esto, aquello, lo otro, porque Dios es un Dios de estructura y de orden, y Dios es un Dios que da instrucciones y hay que seguirlas para que las cosas nos vayan bien. Amén. Y Moisés le dijo: sí, bueno, yo puedo ir, pero tengo un problemita. Y cuando me pregunten allí quién me envió, ¿qué yo voy a decir? Y Jehová le dijo: mira, dile que yo soy el que soy y nada más. Wow, amado, qué certeza y qué convicción la de Dios cuando hace su carta de presentación y le dice a Moisés: yo soy, yo soy. Y esa es mi aspiración en esta mañana, que cuando tú salgas por esa puerta, tú puedas decir con gran convicción: yo soy Jorge Sánchez, yo soy un hijo de Dios, y no lo dudo, y no me siento mal, lo digo con libertad, lo digo con confianza: yo soy. Porque mi identidad no depende ni de mi profesión, mi identidad no depende de lo que hago, de mi trabajo, de mi negocio, ni de cuántos carros tengo, de cuántas casas tengo, ni cuántos chavos tengo en el banco. No, 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 no. Cuando tú digas yo soy, tú lo vas a decir con convicción y vas a decir: yo soy Jorge Sánchez y soy un hijo de Dios. Dios es el Dios de la identidad. Te adoramos, Señor. Por eso el mundo está equivocado. Busca la identidad donde no la está. La identidad está en el yo soy. Por eso, cuando el hijo pródigo, la parábola que era de la clase que se iba a estudiar hoy, cuenta Jesús que este muchachito, estando en su casa muy bien cuidado, tenía una identidad formándose en ese hogar, pero un día se cansó de la identidad que sus padres estaban formando en él, y dijo: olvídate de eso, yo voy a formar mi propia identidad. Este país mandándome a pasar el rastrillo, a barrer, la real, olvídate de eso. De esto sé yo, de la vida sé yo. Ya tú verás, le voy a pedir mi herencia, porque en aquel tiempo estaba permitido pedir la herencia en vida. Papi, dame la herencia que me voy. Yo voy a formar mi propia identidad. Tú no sabes nada, tú eres un anticuado. Tú no sabes lo que es estar en el Gothic Night. Tú no sabes lo que es caminar por el Paseo de la Princesa a las 4 de la mañana. Tú no sabes nada, país. Y le dijo: dame mi herencia que me voy y verás cómo voy a construir una vida nueva, porque tú no sabes nada, yo sé más que tú. Y salió descuidado de su casa. ¿Y saben qué? Que cuenta la Biblia que se fue y empezó a gastar el dinero en las opciones del mundo. Una, se fue a jugar, a apostar, pensando que ahí iba a encontrar algo que lo llenara. Después, la primera mujer que encontró se fue con ella y siguió con el vacío. Después se dio 4 palos en la baja de la esquina, quedó visco, cayó para atrás arriba y siguió vacío. Alaba. Siguió vacío. Se llenó un poco de humo los pulmones a ver si le llenaban el corazón, pero siguió vacío. Y siguió buscando de pareja en pareja, de pareja en pareja, porque tu identidad no está en el sexo, ¿sabes? Tu identidad no te la da tu pareja, te la da Dios. Tu identidad no te lo da las cosas del mundo, te la da Dios. Y como él siguió vacío, siguió gastando y gastando hasta que se dio sin nada. Y el único trabajito que encontró fue en un Burger King, limpiando el zafacón de Burger King a 7 pesos la hora, cuando era dueño de muchas cosas en la casa del Padre Celestial. Y allí viendo las algarrobas,
Y las papas a baquetas de Burger King, grasosas. Anuncio no pagado, ¿tú estás grabando? Corta eso. Pues cuando se vio en esa situación dijo, no, ¿qué yo hago aquí? Qué tonto, yo pensé que yo sabía, pero el que sabía era, ¿tú sabes quién? Yo no sabía nada, sabía mi papá. Déjame volver a la casa de mi padre, que allí tengo muchas cosas, allí tengo mi identidad, puedo retomar mi identidad y volver a ser feliz, acurrucarme en los brazos de mi padre, de mi madre, sentirme en el seno de mi familia. Voy a volver. Y corrió para la casa de su padre y el padre lo recibió, lo abrazó. Matemos el becerro gordo, pongámosle el anillo, pongámosle la bata. Vamos a celebrar que este hijo mío estaba perdido, pero hoy ha vuelto. Hoy ha vuelto. Y el padre lo recibió contento. Contento porque había vuelto. Y Jesús no cuenta más nada, pero el problema es que en el proceso se abren heridas difíciles de sanar. Por eso es que tu identidad está en la casa del Padre Celestial. Está aquí. Está aquí. En la casa de nuestro Padre Celestial. No hay donde más buscarla. No hay. Yo quisiera darte otra alternativa, pero es que no hay. Por eso el apóstol Juan decía, mire, no amen las cosas del mundo ni al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, se va a ir el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo, ¿sabes qué pasa? Y sus deseos, ¿sabes qué pasan? Pero tú y yo, que hacemos la voluntad del Padre, permaneceremos para siempre. ¿Cuánto lo adoran? Un aplauso al Señor por eso. Por eso, cuando entendemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, comprendemos qué tan grande es la salvación que Dios nos ha dado. Qué salvación tan grande es la que me ha dado Dios. Qué salvación tan grande. Por eso yo quiero decirte la segunda cosa que Dios quiere que tú sepas. La primera era que tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la segunda es que tú eres hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. El pastor lo decía la semana pasada en el sermón. Dios te ha libertado. Ahora hoy proclama que eres un hijo de Dios. Proclámalo. ¿Sabes por qué hoy podemos decir que somos hijos de Dios? Porque en un momento dado, la humanidad, por causa de su rebeldía, fue destituida de la gloria de Dios. Por causa de su pecado, había sido apartado de la presencia del Señor. Caminábamos en un momento dado de nuestra vida de espaldas a Dios, porque no le reconocíamos, porque tampoco nos interesaba reconocerlo. Sí, yo creo en Cristo, puede ser, sí, voy a la iglesia, pero más nada. Y llevo 5 años y no me importa bautizarme. Y llevo 5 años y no me importa participar en la evangelización y la extensión del reino de los cielos. Llevo 5 años y creo en Cristo, pero no le quiero hablar a nadie de Cristo. Es más, soy de la secreta. Soy de la secreta. Para que nadie se entere. Porque no me interesa más allá de lo que he hecho hasta ahora. Y el problema de estar en esa dinámica es que puede ser que estemos ofendiendo a Dios. Y fíjense como digo, puede ser.
¿Usted sabe por qué? Porque puede ser que estemos tomando en poco el sacrificio de Jesús en la cruz. Puede ser que estemos pisoteando el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque estamos diciendo, sí creo, pero no es suficiente para yo dar un testimonio público sumergiéndome en las aguas bautismales. No es suficiente para yo poder ir a predicarle a otro. No ha sido suficiente para que yo me presente con orgullo diciendo que yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Porque lo creo, pero no es suficiente. Y en ese camino, amado, es peligroso. Porque parece un camino recto, pero como decía el pastor ahorita, ¿cómo es su fin? ¿Cómo es su fin? Porque la Biblia es clara en cuanto a la tibiedad del cristiano. Mire, hay momentos de caminar en páginas grises en la vida, yo no lo dudo. Hay momentos de reflexión y de estar neutral, yo no lo dudo, claro que sí. Pero hay momentos de ser blanco o negro. Hay momentos de asumir postura. Y no puede ser que pase los años, que nos pase la vida por el lado y sigamos en la página gris. Y sigamos en esa página gris. Porque el que sigue en la página gris, la palabra del Señor es clara, que por cuanto no eres ni caliente ni frío, ¿qué pasa? Ustedes saben más que yo. Yo no sé qué yo estoy predicando. Gloria al Señor por eso. Bien decía Pablo en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El predicador en Eclesiastés capítulo 7:29 decía, Dios hizo al hombre, al humano, recto, pero el humano ha buscado muchas perversiones. Así que nos pasa como cuando en aquel momento de mi vida yo me vi en un abismo profundo del dolor humano, en lo más bajo que puede llegar a humano a sufrir, donde el corazón está destrozado, donde no hay identidad. Como el caso que nos hablaba una psicóloga el jueves en la clase de conductas adictivas. Era el tema de la adicción sexual y decía, mira, estoy atendiendo a una niña, 15 años, con los brazos cortados del agua al agua. Ha tenido sexo con más de 30 personas, 15 años. Tiene enfermedad de transmisión sexual y se quiere quitar la vida. ¿Dónde está la identidad de esa niña? ¿Dónde? ¿Qué psicólogo va a restaurar esa identidad? ¿Qué psiquiatra? Y es cuando uno llega a ese pozo tan oscuro del pecado, de lo más bajo que el ser humano pueda llegar, como llegué yo en un momento dado de mi vida, que entendía que era mejor no vivir, que entendía que la vida no servía. Ese pozo donde David también estuvo, y David lo llamó el pozo de la desesperación. ¿Ok? Allí, cuando llegamos a ese lugar, cuando pensamos que ya no hay esperanza, cuando todos nos han rechazado y nos han dejado, cuando los amigos ya se fueron, no te queda nadie al lado, cuando aún ni tu propia familia te busca, ni te quiere, y te dice, ay, mira, para acá a casa ni venga. Y es doloroso estar en esa situación. Que te digan, eres mi sobrino, eres mi hijo, eres mi nieto, pero aquí no. Cuando llegas ahí a ese punto del dolor humano, al extremo, donde ya no queda nada por hacer, es ahí donde llega Jesús. Es ahí donde llega Jesús y te dice, como me dijo a mí hace 16 años atrás, que ahora el 1 de mayo cumplo 16 años de haber conocido a Cristo. Amén.
de que esa identidad fue restaurada en mi vida. Qué lindo Dios. Ya no soy aquel que vagaba por las calles sin fe y sin esperanza. Ya no soy aquel desertor escolar. Ya no soy el problemático del barrio. Ya no soy la oveja negra de la casa. Ahora soy la oveja blanca. Cristo lavó mi piel. Y mi identidad en Cristo ni la vendo, ni la doy en trading, ni la cambio, ni la llevo a los centros a empeñarla, ¿sabes? Mi identidad es mía. El diablo me la había robado, pero Cristo me la devolvió y no me la quita nadie. Por eso me inspira la vida de John Newton. Este hombre capitán de un barco negrero en Inglaterra en el siglo XVIII. Me inspira su vida. Porque este hombre había sido criado en la iglesia. Gracias, Villo, por el pianito, sí me gusta. Oye, pastor, me pega esas cosas. Me gusta el pianito, sigue ahí, sigue ahí. Gracias, hermano. Estuve 3 días con el pastor en la convención y ya se me han pegado esas cosas. ¿Ves? John Newton se había criado en la iglesia. Su mamá lo llevaba a la iglesia. Su mamá. Pero a los 6 años de edad su mamá muere. Y entonces él pasa a manos de su papá. Y su papá le dijo: no, yo te voy a dar una vida diferente. Te voy a meter en el negocio de los esclavos negros. Y vamos a practicar esclavos y vamos a hacer chavos. Y vas a tener tu propio barco negrero. Y vas a hacer billete como nunca. Y ahí vas a crear tu identidad como comerciante. Y Newton se metió en ese mundo. Y siguió creciendo y llegó a tener su propio barco. Y Newton cuenta que en esos barcos, cuando esos enfermos esclavos se ponían demasiado de malo, había que tirarlos en alta mar así moribundos, con lanzadas. A las mujeres esclavas las violaban, a los niños esclavos los maltrataban. Y cuenta Newton que cuando llegaban a veces al muelle, el hacinamiento era tanto que cuando abrían la puerta donde estaban apilados los esclavos, 2 o 3 caían muertos y el olor a la muerte era terrible. Y un día en uno de esos viajes hubo una gran tormenta. Y el barco empezó a hundirse y Newton vio el fin de su vida. Pero se acordó de su mamá. Instruye al niño en su carrera. Y aunque ahora no dé frutos, más adelante lo va a dar. Se acordó de su mamá y del Dios de su mamá. Y dijo: Dios, si tú eres real, si tú existes, no permitas que yo muera, salva mi vida. Que esta tormenta pare, yo quiero llegar a la tierra. Y cuenta Newton que la tormenta desapareció. La tormenta desapareció y llegaron a tierra. Y Newton bajó los esclavos y dijo: se acabó esto. Yo quiero la identidad que me había enseñado mi mamá. Se acabó el negocio, prefiero ser un pelado, pero estar en la casa de mi padre celestial. Y Newton renunció a todo. Comenzó a cabildear para que se aboliera la esclavitud de negros en Inglaterra y lo logró. Radicó un proyecto y se logró. Se convirtió en ministro de la iglesia anglicana. Pero ¿sabes qué? Newton nunca dejó de llorar. Y hasta el día de su muerte lloró y lloró. Porque cada vez que cerraba los ojos, veía los cuerpos de los esclavos cayendo en mar abierto, aún vivos, con su pecho que se movía, pero enfermo. Veía el rostro de las mujeres violadas en su mente, en su conciencia. Veía a los niños maltratados.
Y aunque era ministro, secaba los ojos y seguía viendo eso. Y le dolía y lloraba. Porque aunque Dios le había devuelto su identidad, las heridas que se habían abierto eran demasiado grandes. Demasiado. Y lloraba y le agradecía a Dios por haberlo salvado. Y por haberlo sacado de ese mundo. Porque se le cayeron las escamas de los ojos y ahora podía ver. Y ahora podía ver. Y me encanta uno de los coros que él, de los himnos, por llamarlo así, que él escribió, que lo canta mucha gente. Y me gusta la versión que él escribió, porque la versión moderna altera un poco y usa la palabra pecador, pero Newton no usó pecador. Newton escribió: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Que a un infeliz. Yo era un infeliz. Yo no era simplemente un pecador. Yo era como Newton. Yo era un infeliz. Y me identifico con Newton. Y cuando la canto así: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvaste. A un infeliz como yo. Ciego era yo. Mas hoy veo iglesia de Palmarito. Hoy veo. Hoy puedo decir yo soy. Hoy puedo decir yo soy Jorge. Su gracia me salvó. Cuando Newton iba a morir, escribió en una de sus memorias: mira, ya la mente casi se me ha ido, la memoria se me ha ido, pero algo sí puedo escribir porque lo recuerdo. Dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. ¿Cuántos adoran al Señor por eso? Por eso concluyo en esta mañana. David recibió la respuesta a su pregunta. La recibió. David no fue el mismo cuando recibió esa respuesta. Y escribió el Salmo 103 y decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo y no olvidaré ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas mis maldades. Él es quien sana todas mis enfermedades. Él es quien me libra del sepulcro. Él es quien me colma de amor, de ternura. Él es quien me satisface mejor. Y en las alturas, me hace andar. ¿Tú quieres andar en las alturas del Señor en esta mañana? ¿Tú quieres que tu identidad sea rescatada? ¿Tú quieres que tu autoestima sea sanada? ¿Tú quieres volver a ser el que creó Dios a su imagen y semejanza? El altar está abierto. Mientras cantamos la alabanza de Newton, una versión moderna de Hillsong, el altar está abierto, puede ir pasando y cántela pensando en que la gracia del Señor nos ha salvado. Amén.